Según Albert Einstein, es más fácil deshacer un átomo que un preconcepto. Y para Victor Hugo, el famoso dramaturgo y novelista francés, no es que a muchos nos falten fuerzas, a muchos nos falta voluntad. Bienvenidos a un nuevo programa de Cinesis. Esta semana, amigos, discutiendo el tema en continuación a nuestro programa anterior sobre cómo la educación incide y es causa de la pobreza. Bienvenidos. Soy Oscar Quintero y le ayudaré a vivir mejor. Toda mi vida me he dedicado a estudiar el comportamiento humano, tratando temas relacionados a las emociones y sus variantes. Quédese y descubra lo que tengo preparado para usted. Esto es Cinesis. ¿Por qué no somos tan prósperos como podríamos serlo? ¿Somos solo el producto de un sistema defectuoso? ¿Somos las víctimas de gente que piensa mal? ¿O somos personas que no nos sentimos con la energía necesaria para encontrar las oportunidades en la vida? Y con este objeto, hoy tenemos a un excelente invitado, un brillante economista y columnista, el licenciado José Raúl González Merlo, a quien damos la bienvenida. José Raúl, bienvenido a tu programa. Muchas Qué gusto gracias tenerte por con la invitación. nosotros. Es un gran honor estar con ustedes. Para nosotros también. Este es tu programa. José Raúl, y entonces platicando en este orden con la introducción que hicimos, realmente, ¿por qué somos pobres en Guatemala? Y yo me atrevería a decir en el Istmo Centroamericano. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. En realidad esa es una pregunta muy importante, Oscar, porque es una fuente de frustración para muchas personas el hecho de asociar la pobreza y de, por lo tanto, mantenerse en la pobreza por cometer el error de que hay situaciones que no son las que nos mantienen en la pobreza. Yo te diría que la situación natural del ser humano es ser pobre. Nacemos desnudos, tenemos que agenciarnos ropa. En el pasado había que agenciarse prácticamente todo. Uno mismo lo tenía que hacer, era una situación que se conocía como la autarquía, donde yo tenía que proveerme de todo. La condición normal es la pobreza. Yo te diría fue David Hume el que dijo esto, ¿verdad? Y yo te diría que lo extraordinario es la riqueza. Lo extraordinario es ver que hay naciones inmensamente prósperas. Y lo que nosotros debemos de tratar de determinar es qué fue lo que ellos hicieron para ser prósperos, porque ellos también fueron pobres en algún momento. Y al respecto de esto, pues te voy a plantear una perspectiva que yo no logro dilucidar y quizá tú nos ayudas a esclarecer esto. La falta de educación y la falta de educación específica, como yo lo mencionaba en el programa anterior, ¿es la que nos lleva a la pobreza o es la misma pobreza la que en un ciclo sin fin nos vuelve maleducados, José Raúl? Bueno, yo creo que la educación conduce a la prosperidad. Educación en un sentido bien amplio, porque ahora no se habla tanto de educación como de capital humano, porque en realidad lo que nosotros aprendemos tiene que servir para algo, porque si no sirve para nada, no sirve para nada. Entonces, las naciones que han prosperado son aquellas que han formado a sus ciudadanos con capital, con una educación que les sirve para ser más productivos. Y esa es la definición de capital. Son aquellos conocimientos o aquellas herramientas físicas que nos permiten aumentar nuestra productividad. Por ejemplo, un guatemalteco, números muy redondos, ¿verdad? Un guatemalteco promedio produce $5,000 al año de riqueza. Hombre, mujer o niño. Producción total dividido la población, $5,000 al año. Un estadounidense son $40,000. Y la diferencia entre la capacidad de producir $40,000 de un estadounidense contra un guatemalteco de 5,000, que es 8 veces más, es única y exclusivamente atribuido al capital que existe en Estados Unidos y al poco capital que existe en Guatemala. En todas sus expresiones: capital físico, maquinaria, equipo, capital humano, conocimiento, educación, capacitación. Entonces, por eso es que los guatemaltecos emigran a Estados Unidos, porque ellos tal vez no han escuchado esta charla que estamos teniendo tú y yo, o no han aprendido nada de economía, pero ellos inmediatamente identifican que hay algo del otro lado de la frontera que le permite a un peluquero de Zacapa, por ejemplo, en vez de ganarse 20 quetzales por un corte de pelo,
ir a ganar $20 a Estados Unidos por un corte de pelo. Y no es por la generosidad del pueblo estadounidense que el tipo va a ganar 8 veces más en Estados Unidos. No es tampoco por sus habilidades que él las desarrolló durante, ni modo que el coyote le fue a enseñar cómo hacer un mejor corte de cabello en el camino. No, al pues, contrario, claro. está arriesgando su vida, es un drama humano el que viven los inmigrantes. Llega a Estados Unidos y se encuentra de repente en un ambiente donde hay un nivel de capitalización muchísimo más grande que el nivel que hay en Guatemala. Y entonces ese nivel de capitalización valora sus servicios de acuerdo a la cantidad de capital invertido que tiene ese país. Y por eso puede cobrar $20. Y como te digo, para que nosotros lleguemos a tener ese nivel de capitalización, tiene que pasar muchos años porque esto no se construye de la noche a la mañana. Muchas personas no quieren esperar esa cantidad de años que se requiere y simplemente prefieren trasladarse de un país con un bajo nivel de capitalización a un país con un alto nivel de capitalización. Contrario a lo que piensan muchas personas tampoco, los recursos naturales no son fuente de prosperidad. Porque si los recursos naturales fueran la fuente de la prosperidad, Venezuela, que tiene las reservas de petróleo más grandes del planeta, debería de ser el país más próspero del planeta. Y no lo es así. El país que tiene el mejor índice de desarrollo humano es Noruega. Es un país de 4 millones de habitantes, abandonado ya cerca del círculo polar ártico. Y tú te pones a pensar cómo es posible que un país cercano al círculo polar ártico sea la nación con el nivel de desarrollo humano más alto del planeta. Y nosotros aquí con este clima bendecido de Dios, nosotros no estemos ni siquiera cercanos al nivel de vida que tienen los noruegos. ¿Cómo es posible que los noruegos hayan logrado prosperar en ese ambiente tan hostil? Y Naciones Unidas califica a su país como el mejor país en nivel de desarrollo humano. Es que los recursos naturales no son fuente de prosperidad. Al contrario, yo te diría que si tú te pones a analizar países como Venezuela, los políticos que se han apropiado de los recursos naturales han condenado a esos países al subdesarrollo. Y entonces vemos que no solo es el capital tampoco, sino es el capital dentro de un marco institucional que facilite que las personas cooperen socialmente entre ellas y entonces ahí se da ese ambiente de prosperidad para la mayor cantidad de ciudadanos. Un país en guerra obviamente no será un país próspero nunca. Porque la guerra no es fuente de prosperidad, la destrucción no es fuente de prosperidad. Lo es para un grupo muy reducido. Lo es para quien te vende las armas, lo es para quien te vende el material, ¿verdad? Pero para quien está en medio del conflicto, obviamente eso no es una fuente de prosperidad. Lo cual quiere decir que un ambiente donde hayan reglas estables, donde hay un sistema de justicia que funcione razonablemente, donde hay un sistema de respeto y a los derechos de propiedad y que ese derecho de propiedad se garantice, ahí prospera la gente. Pero eso no lo encuentra uno en la naturaleza. Eso es un acto deliberado. Y yo estoy seguro que los noruegos, los estadounidenses, los franceses deliberadamente construyeron esas instituciones y encontraron que a través de la construcción de esas instituciones floreció la riqueza, como por arte de magia, pero no es arte de magia. La riqueza nace y se crea en los ambientes donde las instituciones que protegen la propiedad, la justicia, el capital, florecen. Y donde no. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un país rico y un país pobre? Pues la diferencia es que la falta de estas instituciones o la existencia de esas instituciones que atrae el capital y que ya con el capital humano o físico, la vida prospera. Sí, y yo pues quiero pensar en que es un punto importante discutir y platicar el tema de la libertad. Cuán libres nos sentimos al respecto de ser ciudadanos en un país en el que sabemos que podemos prosperar. Pero esto lo dejamos para cuando regresemos del corte, José Raúl. Mucho gusto. Tenemos que irnos a nuestro primer corte. Por favor, no nos cambien, amigos.